Bienvenidos a todos a esta clase. En esta clase lo que vamos a seguir trabajando es el tema de métodos dentro de una clase. En los videos anteriores habíamos creado nosotros, aquí como verán, una clase aquí en el paquete modelo que se llamaba operación, operación. ¿Sí? En esta clase de operación habíamos definido dos atributos, un atributo entero que era A, un atributo entero que era B. Habíamos creado los constructores, uno vacío, uno con dos parámetros y habíamos generado los setter y getter. También habíamos generado el toString y habíamos creado dos métodos, uno para sumar que recibía dos valores y devolvía un entero y otro para restar que recibía dos valores doble y devolvía un valor doble. Acuérdense bien ustedes que en esta parte estamos viendo los métodos que devuelven algo. Por eso luego del public ustedes van a ver qué es lo que retorna el método. ¿Qué retorna este método anterior que habíamos visto? Un entero. Si a vos te preguntan, este método que creaste dentro de la clase operación, ¿qué devuelve? Fíjate aquí, doble. Entonces por aquí tiene que salir sí o sí un doble. O te está prometiendo un doble hacia afuera. ¿Sí? Esos son los métodos return. Este método toString, ¿se acuerdan? Este método está devolviendo un string. Significa que hacia afuera va a salir un string. O sea, estamos trabajando con métodos que reciben información, ¿sí? Y aquí adentro se hace un cálculo, se programa, se resuelve el problema y que luego devuelven lo que han puesto aquí. Si pusiste doble, va a devolver un doble. Si pusiste entero, va a devolver un entero. Si pusiste string, devuelve un string. Bueno, en este caso nosotros ahora vamos a crear otro método dentro de este modelo que es la clase, operación. Vamos a crear un método para calcular, por ejemplo, hagamos algo fácil, para calcular el perímetro de un rectángulo. Nosotros sabemos que tenemos así un rectángulo, ¿sí? Si ya vos te piden calcular el perímetro del rectángulo, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que sumar este lado, bueno, le pongamos no L, sino le pongamos lado A. Tengo que sumar el lado B, que es el lado más grande, y acá tengo el lado A. De vuelta, porque son lo mismo, están en paralelo. Y aquí el lado B nuevamente. Para calcular el perímetro en la vida real sería tan fácil como sumar todos los lados, ¿que no? Sería 2. Podríamos sumar A más B más B. O si no, multiplicar 2 por A más 2 por el valor de B. Y de esa forma tengo el perímetro de un rectángulo. Ahora está bien, eso es lo que queremos resolver y eso sería re fácil. Pero nosotros queremos crear dentro de nuestro modelo, que es la clase, un método que nos resuelva eso. Entonces vamos a crear como una cajita aquí, un método. Ahora yo les pregunto a ustedes. Ustedes siempre que vayan a crear un método, párense adentro de ese método. Imagínense que están atrapados ahí adentro ustedes. Entonces, para resolver un problema de este tipo, que en este caso es un perímetro de un rectángulo, ¿qué datos necesitan que se le introduzca aquí adentro? ¿Qué necesitamos desde afuera? Bien, ¿cómo se dio cuenta que era A y B? ¿Cómo se dieron cuenta ustedes que eran A y B? Como el problema planteaba que era un perímetro, para el perímetro, ¿qué necesitas? ¿Necesitan el valor de A? Sí, entonces uno de los primeros valores que tiene que llegar hacia el método seguro sería un valor de A, o uno de los lados. ¿Necesito el valor de B? Piensen, ¿necesitan el valor de B o ya automáticamente pueden calcular? Con A yo lo necesito, a B también lo necesito porque si no, ¿cómo hago el cálculo? Ustedes no son adivinos, no saben ese valor. Entonces lo ideal sería que ingrese el valor de un lado y el valor del otro lado hacia el método y donde yo estoy adentro, ¿no? Entonces necesitamos que reciba esta cajita que va a ser el método dos datos, ¿sí? Entonces yo ya me pongo a pensar, digo, ah, bien, ¿cómo se crea un método? Se pone public, aquí va lo que devuelve, ¿sí? Aquí el tipo que devuelve ya lo vamos a poner, dejamos ahí una pausa. Luego va el nombre del método. Sería perímetro rectángulo. O como quieran ponerle, ¿no? El nombre es libre. Rectángulo. Perímetro rect. Sí, lo voy a poner. Rectángulo, ahí se entiende. Rect. Entre paréntesis va ahí la información que va a ingresar hacia el método.
¿Estamos de acuerdo? Por acá van a ingresar los datos hacia mi método. Ahora, abro y cierro la llave y ahí está. Perfecto, aquí comienza la cajita y comienza esa cajita. Yo siempre le digo cajita, pero bueno, en sí es un método, ¿no? La cajita es esta, ahí, ese rectángulo. ¿Por dónde ingresa la información siempre? No se olviden, por los paréntesis que ven ahí. Por ahí va a ingresar la información. Por acá viene un dato, viene el otro, o depende de lo que necesitan ustedes. En este caso, para el perímetro de un rectángulo necesitan dos valores. Un valor de A y un valor de B. Ahora, entonces sigamos aquí. Esto ya lo completamos. Primero aquí, definamos la información que va a necesitar mi método. Vamos a hacer esto un poco más chico. ¿Qué necesita entonces? El valor de un lado. Pónganse a pensar. Un lado. Por ejemplo, este. ¿De qué tipo de dato es el lado? Este lado. Ahí me dicen entero, otros dicen doble, y entonces se van a poner a discutir si es entero o doble. ¿Sí? Algunos dicen entero. ¿Puede ser un dato entero? Sí. ¿Puede ser doble? También. Pero, como ustedes aquí cuando programen qué dato va a ingresar, tienen que decidirse. ¿Sí? Si ustedes me ponen aquí int, que va a ser un dato int, ustedes me están diciendo entonces que este lado es un valor entero. Siempre va a ser 3, va a ser 5, va a ser 7, va a ser 1, va a ser 23. O sea, valores sin coma. Y este lado obvio también. ¿Sí? Pero en caso, hay otros, si le ponen doble, ¿qué están diciendo? Que el lado puede ser número entero y también podría poner un 3.15 como lado. Dígame, ¿podría poner un 3.15 como lado si puse doble? Sí. Entonces, si ustedes lo ponen entero, está bien, funciona para entero. Pero si le ponemos doble, ¿no sería mucho mejor? Sí, ¿no? Abarcaría los dos y resolvería más problemas, sería más amplio todavía. Y no solamente me limitaría a los lados enteros, sino a los lados también que tengan coma. Y en la vida real es así. No siempre, vieron que en la facultad ya te dan con coma, en la primaria capaz que no te dan con coma, te dan números enteros. Pero ustedes siempre tienen que abarcar el problema en general. ¿Sí? Entonces lo ideal para mí es que para que resuelva más sería un tipo doble el lado A. Quiero definir, en este caso ya definimos que va a ingresar un dato. ¿De qué tipo? Doble. ¿Cómo se va a llamar? A. Quiero poner otro dato que ingrese. Vamos con la coma, ponemos una coma para separar otro dato y vamos a definir otro dato que va a ingresar. El otro dato seguro es el valor del otro lado, que sería B. Este lado, piensen ustedes, ¿de qué tipo será? ¿O de qué tipo tiene que ser en la vida real? El problema. Bien, doble. ¿Sí? Lo definamos doble porque doble abarca lo entero, la que tienen coma y los que no tienen coma. Entonces vamos a definir que esto sería doble y le vamos a poner B. O el nombre que quieran, ¿no? El nombre es a su elección. En este caso he definido otro parámetro, que es B. Entonces ustedes tienen que imaginar, ¿no? Que por acá ingresa un dato y va a ingresar otro. ¿Qué datos? No sabemos, pero alguien seguro me lo tiene que mandar para que esto funcione. ¿Sí? Un doble y un doble. ¿Cómo se llama el primer parámetro aquí? Díganme, a ver, ¿cómo se llama el primer parámetro? El primer parámetro que ingresa, ¿cómo se llama? ¿O cuál es su nombre? A, perfecto. El segundo parámetro se llama B. ¿Lo pueden cambiar de nombre a estos parámetros? Sí, el nombre que quieran. ¿De qué tipo son? ¿De qué tipo es el segundo parámetro? Tipo de dato. Tipo de dato estoy diciendo. El segundo parámetro. Si este es el primero, este es el segundo. El tipo de dato es esto. ¿Lo ven? Ese es el tipo de dato. Está diciendo, che, mira, por acá ingresa una naranja. Es de tipo naranja. ¿Sí? Entonces, ya tenemos definida la información que ingresa. ¿Qué me falta acá adentro? Adentro de la llave. Es resolver. Aquí les toca resolver y pensar. ¿Cómo resolverían ustedes el perímetro de un rectángulo? En mi caso, bueno, era fácil, ¿no? El perímetro de un rectángulo es sencillo. Tenemos A, tenemos B. Para un perímetro es poner este lado multiplicado dos veces, 2 por A, más el otro lado, que sería B, 2 veces B.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo digo, mira, si hago todo este cálculo, me va a generar un resultado. No sé, imagínense 50. ¿Eso dónde lo van a guardar? En algún lado. ¿Dónde lo pueden guardar? ¿Qué conocen ustedes para guardar? Hay algo que se llama variables. Entonces lo podría guardar en una variable. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo tiene que ser la variable? Bien, ahí dicen sí, perímetro igual a esta fórmula. Bien ahí. ¿De qué tipo sería? Si la variable A es de tipo doble y la variable B es de tipo doble, este resultado, ¿de qué tipo va a ser? Es un doble. Imagínense. Este es naranja más naranja sería otra naranja. Entonces, por lógica, la cajita donde vayan a guardar o la variable sería del mismo tipo. Así que ahí también hay que pensar cómo se almacenan las cosas. Entonces, para crear una variable en Java es tanto como poner doble y el nombre de la cajita. ¿Cómo se va a llamar? No sé, peri o perímetro o el nombre que quieran. Le voy a asignar, o sea, le voy a guardar un valor, que sería 2 por, el asterisco es por, ¿no? Por el valor de A más 2 veces el valor de B. 2 por el valor de B y punto y coma, se termina. Nunca se olviden, siempre les digo que de la derecha se resuelve y pasa hacia la izquierda. Derecha hacia la izquierda, así se lee. Entonces, como que estaríamos guardando el cálculo de la derecha en la parte izquierda, que sería una variable. Bien, eso es resolver el problema. Esto que ven aquí es comentario, barra barra, y esto es un comentario que yo le hago a mi código. Esto no se ejecuta. No lo van a ver nunca ejecutado esto. Esto sí, se ejecuta. Pero esto no, porque es comentario. Ahora miren, está bien, yo ya ingresé la información que necesito. Esto sería una entrada. Este sería el proceso que yo hago o me mato codificando aquí, ¿sí? Haciendo el código para resolver el problema. ¿Qué me falta? Lo que va a devolver. Pónganse a pensar, el perímetro de un rectángulo, cuando lo devuelvan, que sería 2 por A más 2 por B. Si esto es doble, el perímetro, ¿de qué tipo es? Doble. Entonces, ¿qué va a salir para afuera? ¿Qué van a devolver? De esta cajita que tienen, ¿qué van a devolver? El resultado, ¿que no? ¿Y el resultado de qué tipo es? El perímetro es de tipo doble. Perfecto, doble. Entonces esta cajita, perímetro rect, tiene que devolver un doble. Entonces aquí, ¿se acuerdan que esto le dijimos que iba a quedar en pausa por un momento? Porque al principio no sabemos lo que va a devolver, ¿sí? Entonces yo digo, mira, tengo que devolver el perímetro va a devolver un doble. Perfecto. Ahora está. Cuando ustedes ponen esto, ya están obligados a que la cajita, el método, sí o sí salga hacia afuera un doble. ¿Cómo lo logran? Bueno, hay que lograr que salga un doble para afuera. Cuando colocan acá un tipo de dato para que salga, tienen que usar el return. ¿En qué momento uso el return? Aquí, ¿ya resolví el problema? ¿Sí o no? ¿Lo resolví? ¿Está resuelto el problema ese? ¿Del perímetro? Sí. En la línea siguiente, ¿podría ya devolverlo? En la línea siguiente, ¿puedo devolver? Y ya está, pues. Es como que aquí, yo ya creé la torta y acá ya lo voy a entregar la torta, digamos. ¿Sí? Entonces, cuando ya estén listos, usen return. ¿Pero qué voy a retornar? Bueno, el resultado. ¿Dónde está guardado el resultado? Está guardado en perímetro, está guardado en A, está guardado en B. ¿Sí? Aquí va. ¿Dónde está guardado el resultado? Viene esta variable, perímetro, listo, perímetro hacia afuera. Punto y coma. Ahora, tienen que asegurarse, siempre les digo que, ¿perímetro de qué tipo es? Doble. Lo que prometieron que era un doble. ¿Coincide esto? Sí, no hay problema. Ahora, si ustedes me devolverían aquí un Chris, por ejemplo, ¿esto qué es? ¿Qué tipo de dato es eso? Es un string. No está guardado en una variable, pero es un string. ¿Sí? Entonces ahí no coincide. Es como que vos no te decidí. Digamos, ¿qué va a devolver entonces? ¿Un doble o un string? Entonces ahí está mal. ¿Se entiende? Lo que ustedes pongan después del return tiene que coincidir. El tipo tiene que coincidir con lo que ustedes pusieron aquí. Si no coincide, obvio que va a estar mal. Pero si coincide, todo estaría perfecto. Y ahí está. Vieron que ya no sale ningún error, es porque ya la cajita está terminada. Ingresan los datos, resuelve el problema y se devuelve
la información o el resultado. En este caso, un doble. Bien, hemos creado una cajita perímetro. Guardamos los cambios y hasta ahí. Ahora, como toda cajita que ustedes crean, como todo método, ¿este método dónde está? Creado dentro de la clase. ¿Dónde lo voy a usar? Donde vos quieras. En este caso, en controlador, en las clases anteriores, en los videos anteriores, habíamos creado nosotros. Aquí, main2, en el método main, habíamos creado un objeto de tipo operación. ¿Cómo se llamaba? OP. Y lo habíamos creado con un constructor vacío. Ya tengo OP. Y aquí habíamos probado el método del sumar, del restar. Ahora nos toca a nosotros probar el otro método, que sería el método perímetro. ¿Sí? ¿Cómo lo pruebo? Miren, vamos a crear otro main para no interferir en esto. Así que vamos a crear aquí un main en controlador o donde quieran. Yo lo creo en main, ¿no? Creo el objeto. Ustedes el objeto luego lo van a poder crear donde ustedes quieran, donde ustedes lo deseen. Yo creo un main, que sería una clase. Pongo el public static para que se corra o se ejecute. Y aquí adentro voy a poner el código. Primero, yo digo que quisiera usar este método perímetro rect. Para eso, primero tenés que crear un objeto de tipo operación. Entonces me voy aquí a main3. Y aquí vamos a poner, para crear un objeto era sencillo, operación, control espacio, y aquí me aparece el import. ¿Por qué me aparece el import? Porque no se olviden que si la clase está en otro lado, yo lo estoy utilizando aquí, ¿no? Estoy en un paquete, en una carpeta. Pero la clase que quiero utilizar está en otro, entonces necesita de un import. ¿Sí? Solamente completen, digamos. Pongan operación, no se olviden, eso siempre. Pongan operación o operación, ahí está, control espacio. Y se autocompleta esto. Control espacio yo hago. Aquí, ¿cómo se va a llamar el objeto? OP. Voy a llamar a new y vamos a llamar a su constructor. Eso ya lo vieron en las primeras clases, ¿sí? Y acá tenemos dos constructores. En mi caso, elijo el primero, un constructor vacío. Significa que el objeto en su atributo está vacío. Ahora miren, me gustaría a mí llamar a... Voy al modelo de vuelta. Me gustaría llamar a esto, perímetro rec. ¿Cómo se hace para llamar a un método que devuelve algo? Este método, ¿qué devuelve? Díganme a ver, analícenlo. ¿Qué devuelve? ¿Qué tipo de dato devuelve? Tipo de dato devuelve. Anótense bien. ¿Qué tipo de dato devuelve? Un doble. ¿Eso dónde está? Aquí. Aquí, perfecto. Eso es lo más importante. Ahí se dan cuenta lo que devuelve. Por eso ustedes como programadores, cuando ven ahí, digo, ah, mira, esto devuelve un doble. Perfecto. Si devuelve un doble, entonces yo de ese método me va a devolver un doble. Hagan de cuenta que esto fuera el método. ¿El método qué me va a arrojar? Un doble. ¿Dónde lo puedo guardar? En una cajita. ¿De qué tipo tiene que ser la cajita si esto me devuelve un doble? Es doble, es sencillo, ¿o no? ¿Sí? De esa forma podría capturar el dato o el resultado del método. Entonces me voy a crear aquí una cajita doble. Listo, voy a crear doble. Una cajita, una variable doble, que se va a llamar, no sé, peri o perímetro. O P1. No, peri. Perirec, así. Sí, como quieran, el nombre que quieran. Siéntanse libres de poner el nombre que quieran a las variables. Ahí está. Le voy a asignar ¿qué? ¿Cómo llamo a ese método? Ahora, ustedes tienen el objeto, lo tienen aquí. Nunca se olviden, cuando trabajan con orientado a objeto, este sería el objeto. OP. En su interior, ¿qué tiene? Tiene atributos, tiene constructores, tiene los setters, tiene el toString. ¿Qué más tiene? Tiene el calcular, ¿cómo se llama? El perímetro. Perímetro rect también lo tiene adentro, ¿qué no? Adentro del objeto. Entonces, ¿qué hago? ¿Llamo primero al método o primero pongo el objeto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ponemos primero el método o el objeto? ¿Uno o dos? ¿Se llama primero a quién? Obvio, al que es más grande. ¿Quién es el padre? El objeto, porque el objeto adentro en su interior tiene el método. Perfecto, entonces sería el objeto OP.
OP, le vamos a poner punto y vamos a llamar a perímetro. Ahí está, miren, perímetro rect. Recibe un doble y coma otro doble. Y esto siempre de 2 puntos es lo que te está prometiendo el método. Te dice, che, mira, si me invocas o me llamas, te devuelvo un doble. Sí, ahí luego de los 2 puntos siempre aprendan a leer. Luego de los 2 puntos es lo que te va a devolver. Más allá que nosotros ya, obvio que sabemos que devuelve un doble, pero cuando ustedes lo están por llamar, que aparece algo así, miren. Siempre intenten leer. Luego de los 2 puntos, perímetro, miren, 2 puntos aparecen, ¿no? 2 puntos doble, ¿lo ven ahí? 2 puntos doble. Bueno, eso es lo que devuelve el método. Lo selecciono, bueno, y acá están los paréntesis. Los paréntesis no son nada más que esto. ¿Por dónde va a ingresar la información? Va a ingresar un doble y un doble. Aquí esto, si quieren, lo borran porque eso es 0, eso 0 se autocompleta solo, digamos. O lo que aparezca, lo borran. La idea es que siempre aquí ustedes piensen. Yo estoy parado aquí, ¿no? Estoy parado ahora aquí, no estoy dentro del método. Pero ¿qué datos le vamos a mandar para calcular el perímetro de un rectángulo? Bueno, pasale 2 datos. ¿2 datos qué? Doble. Por ejemplo, acá yo le voy a mandar un 3 y acá le podría mandar un 4. Son datos doble. ¿Estamos bien? ¿Por qué? ¿Por qué son datos doble? Porque, acuérdense, si es doble, por esta parte yo le puedo mandar un doble, ¿no? Entonces, si es doble, le podría mandar tanto un 3 o un 3.15. ¿Sí? No habría problema. Cualquiera de estos lo acepta. Por el otro también. Puede ser un 4 o también pueden mandar 4.0. Es lo mismo, digamos. 4.0, por ejemplo. ¿Sí? O 3.0. Como el parámetro es amplio, recibe un doble. Ustedes pueden mandar por ahí un entero o un doble. Cualquiera de los dos. ¿Sí? En este caso yo voy a mandar 2 valores enteros nada más. Bueno, si quieren lo hagamos más complejo. A ver, le pongamos 4. O 2.5. 2.5, ¿no? 0.5, ahí está. Ahora, como verán, esto va a realizar el cálculo, no se olviden del punto y coma, y lo va a guardar en esta variable, perímetro rect. Ahora, luego de eso, en esta variable, obvio que está guardado el resultado, entonces acá puedo imprimirlo por la consola, CISO, escriban CISO, control espacio, y se autocompleta el código. Dentro de estos paréntesis, van a poner un mensaje, en este caso sería rectángulo. Vamos a poner así cortito. Hasta ahí puse un string que se imprima. Pero yo lo quiero unir, para eso pongo un más, con esta variable, perirect. Entonces sería perirect. Sí, ahí está. Voy a guardar los cambios, o control S, lo guardan acá arriba. Ejecutamos. Y aquí, como verán, ahí está, el perímetro de ese rectángulo que hemos mandado. En este caso, el perímetro del rectángulo que tiene como lado 3 y otro lado 2.5. Me dio 11. Y está bien, porque seguro es... bueno, no importa. Acá capaz que es 3, 3 y este es 2.5. ¿Sí? Este sería 5 más 6 serían los 11. Y como verán, aparece un 11 como resultado. ¿Vieron? Ahora, está bien, ya está. Llamé a un método, le mandé los datos, sí. Ustedes, pues, en este caso yo le estoy mandando datos así nada más, secos. O sea, yo sé que vale 3 y 2.5. Pero también el día de mañana se lo puede pedir a esto por consola. ¿Sí? Seguro acá podrían poner un escáner y pedir la información y mostrarla. Pero yo no lo hago con el escáner porque luego cuando entremos a la parte de páginas web, ustedes la información seguro le van a pedir por un campo. Capaz que este campo aquí te completo, no sé, el 3 en una página web, te completo 3 y acá 2.5. Entonces ustedes tienen que ser capaces de capturar el 3 y mandárselo al método. A este 2.5 y mandárselo al método también. ¿Bien? Pero se puede, no es que siempre pongo 3 y 2.5, no. Estos valores pueden estar en variables, por ejemplo aquí yo voy a crear una variable entera que diga, no sé, n1 y acá le pongo el 3. Y puedo crear una variable doble, no sé, una variable doble que se llame n2 y esta que sea 2.5. 2.5, ahí está, punto y coma. Ahora, entonces, ¿qué le mando aquí? Si yo acá tengo mis 2 datos, acá yo lo estoy mandando en seco, ¿no? Como cualquiera, ustedes pueden cambiar los valores si así lo quieren.
Entonces, si acá tengo la información, ¿cómo le mando aquí? Bueno, manda la variable n1 y por acá la variable n2. ¿Se entiende? Es como que estoy agarrando, tomando los datos y se lo estoy mandando al método para que él sea capaz de resolverlo. ¿Sí? Como le digo, también se puede pedir los datos por consola. Ingrese lado A, lado B también. ¿Sí? Pero bueno, hasta ahí quedaría con dos variables. Ahora vamos a configurar otro. Me voy de vuelta al modelo y voy a crear otro método, miren, ¿no? Dentro de una clase puede haber más datos, o más métodos, digo. En este caso vamos a crear un método, ya tenemos para el perímetro, uno para el área. Para eso me pongo a pensar, digo, voy a crear un public. ¿Qué me va a devolver el área de un rectángulo? Piensen, ¿qué devuelve? ¿Qué tipo de datos devuelve? ¿Qué tipo de datos devolvería el área de un rectángulo? Y sí, un doble. No creo que siempre devuelva un entero, ¿no? Sería más amplio, doble. Va a devolver un doble. Entonces esto lo voy a poner área, el nombre va a ser área rectángulo. Y entre paréntesis, los datos que van a ingresar, ya los voy a poner. Abro y cierro la llave y termina el método. ¿Vieron? Ahora, para el área de un rectángulo. ¿El área de un rectángulo cómo es? Para los que no se acuerdan, el área de un rectángulo es toda la parte que yo puedo pintar dentro de un rectángulo. Obvio que tiene un lado A, tiene un lado B. El área es igual a la base por la altura. La base podría ser esta, o es la misma que está acá. Por la altura, en este caso, bueno, A. O H si quieren le ponemos para que sea fácil. Base por altura, así lo conocemos. La altura es esto, lo de arriba. ¿Estamos de acuerdo ahí? El área va a ser igual a la base, lo que valga la base, por la altura. Bien, entonces, ¿qué necesitan para crear un método que les resuelva ese problema? ¿Qué necesitan como dato? Díganme a ver. ¿Necesitan B? O sea, el valor de la base. Sí, lo necesitamos. ¿El valor de H? También se lo necesita, porque si no, ¿cómo van a saber cuánto vale la altura? ¿Necesitan el valor de A, o sea, el área? ¿O no se lo tengo que pedir el área? Y no, porque a vos te pidieron que vos resolvás el área, no que le pida al usuario, che, decime el área. No, pero si él te pidió a vos que le resuelvas el área. Entonces, ahí está. Entonces, aprendan a distinguir qué información necesitan para su método. En mi caso, necesito dos valores, la base y la altura. ¿De qué tipo sería la base que necesito? ¿Entero o doble? ¿Cómo lo programarían ustedes? Si le ponemos entero, estamos diciendo que las bases siempre van a ser enteras. ¿Sí? Y no me conviene, porque no siempre un rectángulo, siempre nos da un rectángulo entero. Eso en la primaria capaz. Pero en la secundaria, universidad, ya no creo que te den uno así una base entera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para salvar ese problema, yo digo, bueno, usemos lo más amplio, que sería aquí poner que reciba un doble, que sería B, que sería la base, o le pueden poner base, ¿no? Y otro doble, para que sea más amplio, la altura. Le podemos poner altura o H. Como quieran poner en los parámetros no hay problema, porque ustedes son los que programan. B y H, por ejemplo. Ahora, ¿qué me toca? Bueno, te toca lo más complicado, que es resolver el problema. ¿Cómo resuelve el problema de calcular el área de un rectángulo? Y es fácil. Vamos a crear una variable doble que se va a llamar área o el nombre que quieran. Y aquí voy a decir, yo me acuerdo la fórmula, bueno, si lo ven en internet lo buscan, es multiplicar el valor de la base, que sería B, por el valor de la altura, por altura. Bien, algo que quiero que tengan en cuenta. Si a ustedes les mandan datos, como en este caso B y H, se usan aquí adentro. Porque si no, no tiene sentido, digamos. ¿Qué pasa si yo les digo, bueno chicos, voy a hacer una torta para ustedes? Ustedes cada uno me trae un ingrediente. Pero si yo no lo uso, ¿qué chiste tiene, digamos? ¿Para qué les pedí la información? ¿Se entiende ahí? Usen los datos que ustedes definen como parámetros. Se usa. Si no, ¿para qué lo piden? Directamente no lo hubieran pedido, digamos. ¿Sí? Por algo se pide. Ahora, una vez que ya saben eso, no se olviden, tienen que utilizarlos.
Sí, porque por algo ustedes están programando. No es que viene otra persona y lo está programando. Ustedes están programando. Entonces ustedes definen qué necesitan aquí. ¿Sí? Entonces acá resuelve el problema. Ya está. Yo dije que va a devolver un doble. Entonces estoy listo luego en la línea siguiente para devolver. Sí. Vamos a retornar el área. Esta variable. Porque ahí está el resultado. Entonces ya creé mi método. ¿Vieron? ¿Ya cuántos métodos tengo? El sumar, restar, perímetro y bueno, y el área. Lo guardo. Me voy al main 3. Aquí tenía creado mi objeto bien bonito que había probado ya con el perímetro del rectángulo. Ahora voy a probar el mismo objeto, pero llamando al área. Miren aquí. El método área de un rectángulo. ¿Qué devuelve? Esa es la pregunta. ¿Qué devuelve? ¿Devuelve un entero, un doble, un boolean, un string, un char? ¿Qué devuelve? ¿Qué tipo de dato devuelve esto? Bien, perfecto, un doble. ¿Dónde se dan cuenta? Aquí, de ahí. Siempre analicen ahí, en esa parte. Eso es lo que devuelve. Perfecto, entonces aquí como yo ya sé, entonces un doble, me creo una variable doble, que se va a llamar área rect, y le vamos a asignar. ¿A quién se llama primero siempre? Al objeto. ¿Por qué? Porque el objeto es de tipo operación. O sea, este objeto tiene todo lo que tiene operación. O sea, tiene todo esto en su código. Tiene todo. Si quiero acceder, solamente basta con llamar al método nada más. Entonces, primero, el objeto. ¿Por qué ese objeto? Porque es de tipo operación, del tipo de esta clase. Open, punto, y llamen al, que sería el área. Ahí está. ¿Qué devuelve? 2 puntos, miren ahí pongamos área, devuelve 2 puntos, un doble. ¿Qué recibe entre los paréntesis? Un doble y un doble. BH. Bueno, mandemos una base, no sé, pongamos 2 por 3. Ahí está, base y la altura. La base es de 2 y la altura es de 3. ¿Sí? Poniendo datos así nada más, para probar. Ahora, yo tengo guardado aquí en esta cajita el resultado del método. Lo estoy guardando aquí. Para mostrarlo cómo hago. Solamente lo vamos a imprimir por el momento. Y aquí vamos a mostrar el área. Vamos a poner 2 puntos, vamos a poner más. Y vamos a unir con la variable AreaRec. ¿Sí? Ahí está. Guardo y vamos a ejecutar. Ahora sí lo probamos. Vamos a poner aquí y como verán ahí está el área, bueno el perímetro ya se había calculado y el área es 6. ¿Dónde se calcula eso? Aquí, en esta línea. Llama al método, le manda 2 y le manda 3. Y aquí cuando lo recibe el método recibe un 2 aquí y un 3 aquí. ¿Sí? No se olviden, ahí manda la información. Ahora pero ustedes me dicen, profe, ¿pero por qué manda 2 y 3? ¿No podría mandar 2 variables? Sí, pueden crear 2 variables. Podríamos crear, no sé, una variable doble que se llame A y aquí le ponemos 2, una variable doble que se llame B y aquí le manda 3. Ahora díganme, aquí, están en variable ahora, tengo una cajita y tengo otra. Entonces, si ustedes están parados aquí y quieren utilizar el método área de rectángulo, ¿qué datos le van a mandar? Información que tienen aquí actualmente. No le vayan a mandar otra información que no esté aquí. En este caso yo le voy a mandar A por aquí y B por aquí. ¿Sí? Voy a mandar entonces la variable A, la variable B. ¿Sí? Vamos a guardar y lo mismo va a ejecutar. Ahora las variables están guardadas. Los valores están guardados dentro de variables. Como verán me sigue dando lo mismo, bueno, 6 en este caso. Ahora, hay otra cosa más que, bueno, es pedirlo por consola. Para pedir los datos por consola, o sea, que el usuario ingrese la información por esta consola que ustedes tienen, o sea, le vamos a pedir ingrese base, ingrese altura, ¿sí? Para ingresar los datos se usa algo que se llama la clase scanner. Ya que estamos, se lo voy a enseñar. Miren, main. Aquí, antes de crear el objeto, yo voy a crear un objeto de tipo scanner. Scanner, y eligen aquí el que dice control espacio, presionan, miren para de vuelta, control espacio, y aparece la lista, Java útil.
Como verán, acá va a ser un imports de esa clase. Luego va el nombre del objeto. El objeto para esta clase scanner va a ser sc. Le asignamos, vamos a llamar al constructor de scanner, que sería scanner, control espacio, y elegimos la primera, file source. Dentro de esto vamos a permitir que este objeto, vamos a poner system.in para que lea la información por el teclado. ¿Sí? Este es el objeto, sc. Entonces, ahora yo, profe, yo no quiero mandar una variable así porque yo sé que siempre ejecuto esto, miren, ejecuto siempre va a dar 6. Ejecuto da 6. Y es aburrido, ¿que no? ¿Qué tal si le pedimos la información por acá, por la consola? Información dinámica. Entonces, dinámica porque va a cambiar. Yo puedo ingresar la base y la altura, pero ingreso mis números. Algunos de ustedes capaz que ingrese otros números. Entonces ya es dinámico porque va cambiando la información. Entonces, yo ya tengo mi escáner. Perfecto. Necesito solamente uno. Si yo quiero pedirlo acá por consola, primero siempre al usuario tenés que hacerle un CISO, control espacio. O sea, vamos a mostrarle un mensaje. Ingrese base, por ejemplo. Y aquí en vez de print ln voy a usar print solamente. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el dato siguiente se pida aquí al lado de este mensaje. Aquí va a ingresar la información. Por eso print. Voy a ingresar, no sé, un valor. Bueno, acá tenemos ya las variables, ¿no? Acá estas variables. Miren, las voy a borrar a A y B. Voy a pedir, no sé, un valor doble, que sería la base. Le podríamos llamar base. SC, voy a usar el objeto SC. Punto, y vamos a llamar un método, que es un método también, ¿no? Un método. Next, para leer un valor doble, se usa el next doble. Ahí está, next doble, que te devuelve, dice un doble. Listo, punto y coma. ¿Vieron que ese objeto, SC, tiene un método ya creado? Obvio que nunca lo programamos, pero ya lo tiene. Entonces, ustedes con esa idea de métodos ya van a ver que cada objeto que usen tiene métodos, tiene funcionalidades. En este caso tiene un next doble. Eso permite leer el dato que se ingresa por consola. Por ejemplo, te ingresa un 3, esta línea de código lee el 3 y lo guarda, bueno, en este caso en la variable base. Hacemos lo mismo para leer la altura, así que yo voy a copiar esto y solamente lo vamos a pegar. Cambiamos los cartelitos, ingrese base, ingrese altura. Y aquí le voy a cambiar la variable porque no puede haber variables repetidas. Tengo uno a la base y otro la altura. Bien, ahora díganme, ¿qué le mandarían ustedes a este método? Al área del rectángulo. Ya A y B no existen, ¿no? ¿Qué le vamos a mandar entonces? Bueno, lo que capturaste por la consola y la altura que capturaste por la consola. ¿Se dan cuenta? Entonces acá sería, bueno, cambiamos esto, sería base, coma, y mandar el otro dato que sería altura. Sí, guardamos los cambios y esto lo ejecutamos. Ahora, como verán, hará una pausa en el sistema. El perímetro lo calcula bien porque está calculando con las variables que ya tenemos. Esto es muy estático, digamos. Sabemos que se va a calcular con 3 y 2.5, digamos. Pero la siguiente es más dinámico porque pide la información por consola. Aquí, un valor de la base, a ver, ¿qué se le ocurre? Una base que se le venga a la mente. Un valor así chico, no ingresamos grande. Una base cualquiera. No sé, pongamos por ejemplo 6. Altura. Podemos poner altura de 3. ¿Sí? Ahí está, el resultado es 18. Ejecutamos nuevamente esto y como verán ahora podría ingresar un 4 y ahora puedo ingresar un 3. Y ahí está, la información va cambiando. Eso se logra con el escáner para que puedan pedir la información por consola. Luego también le voy a subir en el aula un video de cómo pedir los distintos tipos de datos. Acá estoy pidiendo un doble. Pero hay otro para pedir, por ejemplo, acá lo voy a escribir, SC. Si quieren pedir un dato entero, primero la cajita tiene que ser entera, ¿estamos de acuerdo? Y tienen que usar el método nextIn. NextIn. Si quieren pedir un dato string, sería un nextLine. El método nextLine del SC. Si quieren pedir un dato char, un carácter, sería nextLine.char@, y bueno, ya entramos a esta parte en 0. Ahí está. Algo así tendría que ser. La forma que tendrían que poner aquí. Si es un char, obvio la variable tiene que ser de tipo char y poner esta línea de código.
También se pueden pedir por consola un next boolean, que sería un dato, un true o un false, que se ingrese por consola. Acá está, next boolean. Y después, bueno, serían todo. El next sin ya lo vimos, ¿sí? Bueno, igual le dejo un video de cómo luego ver eso, ¿sí? De pedir los distintos tipos de datos, ¿sí? Y lo guardan, obvio, en las variables que corresponden. Luego esas variables se lo pueden mandar a los métodos tranquilamente. Bien. Pero lo más importante de esta clase es que ustedes tienen que crear objetos. ¿Y este método dónde está? Área de rectángulo, perímetro de rectángulo, está dentro de este objeto. Que obvio que un objeto nace a partir de un modelo de una clase operación. Y eso está aquí. Entonces, ustedes lo que hicimos solamente es crear dentro del modelo, que es operación, métodos personalizados en este caso. Bien, luego vamos a seguir creando más para que se entienda la idea y luego vamos con los métodos void también. No sé si vieron aquí, observaron, acá dice void. Bueno, ese es otro tipo de método que también tienen que aprender, ¿sí? Eso lo vamos a ver en las siguientes clases. Bien, con esto terminamos esta parte.